Comunidad Misak y le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido la resistencia frente al conflicto armado desde el contexto educativo? Pues nosotros como los Misak, pues hablando de resistencia frente al conflicto armado, nosotros pues no hacemos parte de ninguna fuerza de las armadas, porque nosotros somos indígenas y tenemos una autoridad propia, y frente a eso estamos legados a llevar nuestros usos y costumbres y tener una autonomía propia. Entonces nosotros tenemos nuestras propias autoridades, entonces estamos legados a eso, pero nosotros no nos estamos involucrados en ninguna de esas fuerzas terroristas, y tampoco somos independientes de eso. Entonces no hacemos parte de ninguno, no queremos problemas con ninguna índole de las Fuerzas Armadas, tanto como de izquierdas como de derechas. Nosotros somos independientes y tenemos la autonomía propia que luchemos. Estamos en eso. ¿Nos puedes contar un poco cómo es la educación de los niños Misak en un conflicto armado que tenemos en Colombia actualmente? Sí. ¿Cómo es la educación de los Misak? Pues nosotros estamos educados pues porque nosotros, como somos una autoridad y tenemos un territorio propio, no queremos que el conflicto armado se meta en nuestros territorios, y en eso hacemos esa resistencia. Y en eso estamos educando a los muchachos, a los niños, en todo el aspecto, que no estemos involucrados en eso, y frente al conflicto armado, como ahorita les dije, pues no queremos que el conflicto armado se nos metan en nuestros territorios, porque tenemos autonomía propia y son territorios especiales de los indígenas, y no queremos ser involucrados en eso, y no queremos que se metan en nuestros territorios, tanto las Fuerzas Armadas de izquierda como de derecha. En eso estamos educados, y así queremos estar en paz, y no queremos que se metan en nuestros territorios. En eso es. Listo. Muchísimas gracias. De la Universidad del Valle, Pablo César Otero, al cual le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué evidencia de injusticia conoce que haya ocurrido con la comunidad Misak? Bueno, me parece importante reconocer que en el Cauca la injusticia principal que se ha dado es digamos, a nivel social, es decir, a los Misak siempre se los ha tenido como si fueran algo externo al mismo Cauca, siendo que son un pueblo pues originario y que tiene unos vínculos ancestrales con la tierra del Cauca, y socialmente hay como, digamos, una idea que ya se ha permeado mucho en el hábitus, en el comportamiento del caucano, de considerar al mismo Misak como algo como si fuera un extranjero. Entonces, la principal, me parece, es una injusticia mental, social, ideológica, que se ha plantado sobre la mayoría de personas en el Cauca, y que a partir de ahí es que van a comenzar a operar la legislación, el trato, la incomprensión, la discriminación y todo ese tipo de enjuiciamientos que no ayudan precisamente a que el pueblo Misak encuentre una frontera digna, buena, frente a las otras colectividades, ¿no? Que sin necesidad de llegar, digamos, a vías de hecho, busquen elementos en su propia cultura para que pueda educarse, para que se pueda vivir, para que se pueda fortalecer todo lo que necesitan como pueblo. Pero lastimosamente, pues todos esos elementos mentales, ideales, que operan de una manera efectiva realmente en todos, está afectando a cuál es la credibilidad que tenemos frente a los procesos de reconciliación que deben existir entre los dos sectores de la población caucana, ¿no? O los varios sectores, no necesariamente dos, ¿no? Listo, una pregunta, si la anexa, anexa, ¿no? ¿Cómo participa la escuela, ¿cierto?, en la resistencia frente a la injusticia de las comunidades? Me parece que, de hecho, en cualquier pueblo del mundo, no solamente con los Misak, las escuelas son fundamentales para crear un sentido de identidad, ¿ya? O sea, si uno se pone a observar cualquier pueblo del mundo que quiera mantener un vínculo con sus tradiciones, tiene que fortalecer las escuelas. Lastimosamente, muchas veces el criterio de la educación es bastante ambiguo, tanto en las poblaciones, Misak, como en la institución, ¿no?, de la nación, donde no se reconocen como
patrimonios como la misma lengua para que los mismos misaje estudien su propia lengua. Recuerdo hace muchos años, siendo ya estudiante de antropología, que yo mismo hacía la propuesta, porque, por ejemplo, en el Cauca, en lugar de enseñar, en la Universidad del Cauca no nos enseñan, en lugar de enseñar inglés, cosa que deberíamos aprender nosotros, deberíamos aprender es una lengua nativa del Cauca, y que se contara como lengua, como segunda lengua y fuera una forma bilingüe, ¿no? Porque se nos exige el bilingüismo. Lo que pasa es que detrás del bilingüismo lo que nos dicen es que tiene que ser inglés. Y yo acepto que hay que aprender inglés. Lo que no digo es que porque tiene que ser necesariamente esa lengua, puede ser cualquiera. Y teniendo aquí tantos hablantes del Nasa, pues sería bellísimo que nosotros también utilizáramos esa como una segunda lengua, abriendo el lenguaje mucho más allá incluso de los mismos Misak, que sería algo interesante. Bien. Joaquín Velasco, de la comunidad Misak. Y Guambía. Guambía, ¿no es cierto? Sí, De Guambía, Misak. Y la pregunta es, ¿cómo ha sido la resistencia de ustedes frente al conflicto armado, pero desde el contexto educativo, o sea, desde la educación? Desde conflictos armados. ¿Cómo ha sido su resistencia, ¿cierto? Frente al conflicto armado. Pues allí eso no puede admitir eso, y como tenemos autoridad allí, es un desguardo. Pues que no. ¿Y cómo ha sido, digamos, cómo es la educación entre los niños Misak? Eso, pues hay profesores, pero puede mandar cualquier parte allí. Puede mandar en Silvia, ya de quinto, mandar en Silvia. Silvia, pues, que ya ganan el 11, puede mandar en la universidad. ¿Y a ustedes, les hace daño el conflicto armado que se vive en el Cauca? ¿Les afecta eso en tanto a la educación? Eso no se afecta. ¿No afecta? No. Eso no se afecta. ¿Y ustedes cómo lograron encontrar esa resistencia, esa autonomía? O sea, esa autonomía que tienen ustedes, ¿cómo la lograron? Pues allí, trabajando, poniendo a coger pala, todos los días. De aquí salimos a buscar cualquier negocio que sea poquito, ya. Bueno, Con eso. muchísimas gracias. En artes plásticas, Julián Gabriel Pino, al cual le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo participa la escuela en la resistencia frente al despojo y la injusticia de las comunidades indígenas? Pues esa participación pienso que puede ser muy relativa, ¿no? Puesto que la educación se ha permeado de algunos intereses occidentales, entonces pues de esa manera ponen a pensar al individuo como se necesita para cumplir con ciertos valores de una sociedad preestablecida por otros. Entonces creo que si la educación, digamos, de una comunidad está establecida bajo sus propios valores y sus propios criterios, pues tendría, digamos, de alguna manera un criterio menos sesgado a esa permeabilización, y por eso creo que en este momento no aporta, digamos, en gran medida para despertar a las personas y darse cuenta de todos esos despojos y de esas cuestiones que los han afectado por tanto tiempo. O sea, es una participación muy relativa. Y digamos, en los procesos donde los indígenas tienen más fuerza, pues es porque ellos han tenido como su propio interés por recuperar toda esa cultura que se ha perdido y todas esas riquezas que han sido robadas por los foráneos. ¿Tienes alguna evidencia o algún ejemplo de injusticia que haya ocurrido en alguna comunidad indígena? Pues de lo más sonado, creo que lo que más pues recuerdo, ¿no? Es como lo del Naya, donde se asesinaron una cantidad de indígenas y pues hasta ahora eso ha quedado en la impunidad. Es como que si tiraran una pelota de un lado para otro y al final no se tienen respuestas claras al respecto.
Esa es una injusticia. Listo, muchísimas gracias.